Bienvenidos a Cuentos en Fogata, un espacio para toda la familia donde, te lo prometemos, encontrarás paz y relajarás tu mente con las historias más hermosas. Si te encanta el contenido, no olvides suscribirte y encender esa campanita. Ahora, a los cuentos. La niña y el bosque que hablaba. Hubo una vez un pueblo donde ya no quedaban árboles. Las colinas que lo rodeaban eran áridas, y el viento, sin hojas que lo frenaran, cruzaba las calles como un cuchillo de polvo. Los viejos decían que, hacía mucho tiempo, hubo un bosque inmenso, pero los hombres lo habían talado para construir casas, barcos y fuego. Con el tiempo, olvidaron que alguna vez hubo sombra, frescura y canto. Solo quedaba un pequeño claro seco al norte, donde, según las leyendas, dormía el corazón del bosque. Pero nadie se atrevía a ir allí. Decían que estaba maldito, que los árboles vengativos susurraban entre raíces enterradas. En ese pueblo vivía Nara, una niña de 12 años, de ojos curiosos y alma inquieta. A diferencia de los demás, a Nara le gustaba escuchar. Escuchaba el crujir del suelo, el suspiro del viento, el canto lejano de los grillos. Y a veces juraba oír algo más. Una voz tenue, profunda, como un eco antiguo. Una tarde, mientras caminaba por el borde del pueblo, el viento le trajo un murmullo distinto. «Ven, pequeña, tengo frío». Nara se detuvo. «¿Quién habla?», preguntó, mirando a su alrededor. El viento sopló de nuevo, pero esta vez la voz parecía venir de la tierra misma. «Ven al claro del norte». El corazón de la niña latió con fuerza. Sabía que los adultos decían que ese lugar estaba prohibido, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. Al amanecer del día siguiente, Nara tomó una manta, un trozo de pan y un frasco de agua, y partió hacia el norte. El camino era pedregoso, y el aire olía a silencio. Después de horas de caminata, llegó al claro. Allí, en el centro, había un tronco enorme, seco, partido a la mitad. Parecía un gigante dormido bajo el polvo. Nara se acercó con cautela. «¿Eras tú quien me habló?», susurró. Y entonces lo oyó otra vez. «Sí, soy lo que queda del bosque». La voz era grave, melancólica, pero amable. «Hace mucho que no escucho pasos humanos que no vengan a destruir». «¿Por qué has venido?». «Porque tengo sed de algo que no sé nombrar», dijo la niña. El tronco pareció suspirar. «Sed de raíces. El mundo ha olvidado cómo escuchar a la tierra. Tal vez vos puedas recordarlo». El viejo tronco le pidió un favor. «Tráeme agua del río y cántame una canción». Nara lo miró con asombro. «¿Cantar? La tierra entiende las melodías más que las palabras». La niña fue al río, llenó su frasco y regresó. Vertió el agua sobre las raíces secas y comenzó a tararear una melodía que su abuela solía cantarle antes de dormir. Era una canción sin letra, suave como la lluvia. A medida que cantaba, algo milagroso ocurrió. Del tronco brotó un pequeño brote verde. El aire se llenó de un aroma nuevo, dulce, vivo. El bosque habló de nuevo. «Gracias, Nara. Has despertado el primer latido. Pero el bosque no volverá con una sola canción. Necesitará muchas voces, y manos que no teman ensuciarse». «Yo las buscaré», prometió ella. Cuando Nara regresó al pueblo y contó lo que había visto, todos rieron. «¿Un árbol que habla?», dijo el alcalde, burlón. «¡Qué tontería de niña!». «Seguro soñaste, Nara», dijo su madre, preocupada. Pero Nara no discutió. Solo dijo: «Si no me creen, vengan a verlo». Nadie quiso ir, salvo un niño llamado Milo Ui, su mejor amigo. «Te acompaño», le dijo con una sonrisa, «aunque sea para ver si la locura es contagiosa». Esa tarde, Nara y Milo regresaron al claro. El brote verde ya era un arbusto. Milo se quedó sin palabras. «Esto no puede ser». «Ayúdame a cantar», dijo Nara. Ambos entonaron la canción. El viento se unió a su melodía, y poco a poco otras pequeñas hojas comenzaron a brotar a su alrededor. El bosque volvió a hablar. Cada voz que canta con amor despierta una semilla dormida.
Los dos niños corrieron al pueblo a contar lo ocurrido. Esta vez, algunos adultos los siguieron, movidos por la curiosidad. Y cuando vieron el milagro con sus propios ojos, el silencio fue absoluto. Durante semanas, el pueblo entero trabajó en el claro. Cavaron la tierra, trajeron agua del río, cantaron canciones antiguas, y el bosque despertó. Brotaron árboles de troncos brillantes, flores que olían a infancia, hierbas que curaban heridas. Los pájaros regresaron, y el aire volvió a ser azul. Los ancianos lloraban. Habíamos olvidado cómo sonaba la vida, decían. Y en el centro del bosque, el gran tronco volvió a hablar. Gracias. La tierra no guarda rencor. Solo espera ser escuchada. Pasaron los años. El bosque se hizo inmenso otra vez, y el pueblo floreció con él. Nara creció, pero nunca dejó de visitar al tronco. Cada vez que lo hacía, lo saludaba con su canción. Un día, el bosque le habló por última vez. Ya no necesito tu voz pequeña. Pero el mundo sí. Ve y canta donde otros no escuchen. Despierta los corazones dormidos. Nara entendió. Abrazó el tronco y partió. Décadas más tarde, los viajeros que pasaban por el valle contaban una historia extraña. De un bosque que susurraba palabras humanas cuando el viento soplaba fuerte. Y de una mujer que aparecía a veces entre los árboles, cantando con una voz que hacía florecer las ramas secas. La llamaban la guardiana de la tierra. Y los niños que nacían cerca del bosque decían que, si ponías el oído sobre el suelo, podías escuchar un latido. Un corazón de madera que seguía vivo, recordando el primer canto. Moraleja: la tierra siempre está viva, solo necesita que alguien vuelva a escucharla. El reloj de tiempo. En el corazón de una vieja ciudad de tejados rojos y calles empedradas, vivía don Horacio, el relojero más famoso del lugar. Su pequeño taller estaba escondido en una esquina de la plaza, y al entrar, el visitante era recibido por un concierto de tic-tacs, campanillas y engranajes que respiraban al compás del tiempo. Don Horacio era un hombre metódico. Cada mañana abría las ventanas a las 7 en punto, daba cuerda a los relojes, se ajustaba las gafas y se perdía en su mundo de tornillos diminutos y agujas brillantes. Sabía exactamente cuántos minutos tardaba en calentar su té, cuántos segundos en ajustar un engranaje y cuántas horas tenía que dormir para despertar a tiempo. Pero había algo curioso. Aunque arreglaba los relojes de toda la ciudad, su propio reloj de bolsillo estaba detenido desde hacía años. Lo llevaba siempre consigo, como un amuleto silencioso. Cuando alguien le preguntaba por qué no lo arreglaba, él respondía con una sonrisa cansada. Algunos relojes se paran por una razón que el tiempo no puede reparar. Una tarde de lluvia, cuando las gotas caían como notas tristes sobre el vidrio, un hombre entró al taller. Vestía un abrigo largo y un sombrero oscuro que le cubría el rostro. Sin decir palabra, dejó sobre el mostrador un reloj de mesa muy antiguo, cubierto de polvo y telarañas. ¿Qué tiene?, preguntó Horacio limpiando con cuidado. Nada, respondió el hombre. No se mueve, no tiene manecillas ni tic-tac. Entonces no es un reloj. Sí lo es, dijo el desconocido mirándolo con ojos profundos. Este reloj mide algo que usted olvidó hace mucho tiempo. El relojero frunció el ceño, confundido. ¿Y qué se supone que mide? El tiempo que le queda para ser feliz. El hombre se marchó bajo la lluvia, dejando a Horacio con el extraño objeto. Era redondo, de bronce opaco, con un cristal tan claro que parecía agua. En su interior no había engranajes visibles, solo un vacío plateado que reflejaba su rostro. Durante días Horacio intentó repararlo. Lo abrió con cuidado, buscó piezas, probó mecanismos, cambió resortes, pero nada funcionaba. El reloj permanecía en silencio absoluto, sin siquiera un eco de movimiento. Debe de estar más dañado de lo que parece, pensó. Pero cuanto más lo miraba, más le inquietaba ese vacío dentro del cristal. En él veía su propio reflejo, un rostro envejecido, unos ojos cansados y detrás, su taller vacío. A veces le pareció escuchar un susurro, como un leve latido que no venía del reloj, sino de su propia memoria. Eran voces, risas, sonidos lejanos de la vida fuera de esas paredes, niños corriendo, campanas,
música callejera. Y comprendió que hacía años que no escuchaba nada de eso. Su vida entera se había vuelto un tic-tac constante, un eco mecánico sin emoción. El reloj no estaba roto. El que estaba detenido era él. Esa noche, por primera vez en años, don Horacio no trabajó. Cerró el taller antes del anochecer y salió a caminar por la ciudad. La lluvia había cesado, y las luces de los faroles iluminaban los charcos. En la plaza los niños reían jugando con barquitos de papel. Una pareja compartía un paraguas. Un anciano tocaba un violín bajo el pórtico. Horacio se detuvo. El sonido del violín lo atravesó como un recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que escuché música?, se preguntó. Ni siquiera recordaba haber bailado, ni haberse reído sin mirar un reloj. Entonces lo sintió, una emoción que no sabía que extrañaba. Una especie de temblor en el pecho, como si el tiempo volviera a moverse dentro de él. Al amanecer regresó al taller. Encendió la lámpara, tomó el reloj del misterioso hombre y lo colocó frente a la ventana. El sol entraba en haces dorados, reflejándose en el cristal. Y entonces, algo cambió. Un brillo suave comenzó a moverse en su interior, como un pequeño hilo de luz. No eran manecillas, pero sí un ritmo. El reloj empezó a emitir un sonido leve, un cortic. Tac. Pausado, sereno, vivo. Horacio lo observó con los ojos húmedos. El reloj funcionaba, pero no medía horas. En el cristal, en lugar de números, comenzaron a aparecer imágenes. Una madre abrazando a su hijo, amigos riendo, un atardecer, un beso, un paseo bajo la lluvia. El reloj medía momentos, no minutos. Comprendió entonces lo que el hombre había querido decir. No se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cómo lo vivimos. Semanas después, el hombre del abrigo oscuro volvió. ¿Logró repararlo?, preguntó. Horacio asintió. Sí, aunque no con herramientas. El hombre sonrió. ¿Y qué aprendió? Aprendí que el tiempo no se guarda en relojes, dijo Horacio, sino en el alma de quienes se permiten sentirlo. El visitante se inclinó y susurró. Entonces mi tarea aquí ha terminado. Y al salir por la puerta, desapareció entre la multitud, como si nunca hubiese estado allí. Desde ese día, el taller de don Horacio cambió. Ya no era un lugar silencioso. A veces se oía música, otras risas, y a menudo el aroma a pan recién hecho de los vecinos. Horacio reparaba relojes, sí, pero también escuchaba a quienes los traían. A una mujer que extrañaba a su hijo, a un joven que temía envejecer, a un anciano que quería recordar su primer amor. A todos les decía lo mismo, con una sonrisa. No apure el reloj. A veces, el tiempo solo necesita que lo escuchemos. En el escaparate, junto a los relojes comunes, había uno muy especial, el del hombre misterioso. Sin manecillas, sin números, pero con una luz interior que cambiaba cada día. Al mirarlo, la gente decía sentir algo en el pecho, una calma, una ternura, un deseo repentino de vivir más despacio. Y sobre la puerta, Horacio colocó un cartel nuevo. Relojes reparados, y almas también. Moraleja: el tiempo no se mide con relojes, sino con los momentos que realmente vivimos. El águila que olvidó volar. En lo alto de una montaña, donde el cielo besa la nieve y el viento habla en susurros antiguos, una madre águila cuidaba su nido. Allí, entre las rocas y el silencio, reposaban 3 huevos del tamaño de su esperanza. Una noche, el cielo se enfureció. Los truenos rugieron, los rayos desgarraron el aire, y el viento sopló con una furia que parecía querer borrar el mundo. Uno de los huevos, el más pequeño, fue arrastrado montaña abajo por la tormenta, rodando entre la lluvia y el lodo hasta caer en un valle lejano. Allí, entre gallinas y maizales, un granjero lo encontró. «Vaya sorpresa», dijo riendo. «Una piedra redonda en el gallinero.
pero cuando lo tocó, sintió que estaba tibio. Lo colocó junto a los huevos de sus gallinas, sin imaginar lo que había hecho. Días después, el huevo se rompió, y de él nació una pequeña águila, que abrió los ojos al mundo creyendo ser una gallina más. La llamaron Ala Uri, porque tenía unas alas extrañas, largas y majestuosas. Las demás aves la miraban con curiosidad. «¡Qué rara sos!», decía una gallina gorda. «Tenés el pico muy afilado. Y esas alas tan grandes. Ni siquiera podés correr sin tropezarte», se burlaba otra. Ala se esforzaba por encajar, picoteaba el suelo, rascaba la tierra, dormía en el corral. Intentaba ser como las demás, aunque en el fondo sentía algo distinto, un anhelo que no podía explicar, un llamado que le temblaba en las alas cuando miraba el cielo. A veces, al amanecer, veía a lo lejos una silueta dorada cruzando las nubes, un águila verdadera. Su corazón se aceleraba. ¿Qué se sentirá volar tan alto?, pensaba. Pero las gallinas reían. «No digas tonterías. Nosotras no volamos. Si lo intentás, te vas a lastimar». Y Ala bajaba la cabeza, creyéndoles. Así pasaron los años. Una tarde, un viajero llegó a la granja. Era un hombre mayor, con mirada sabia y un bastón tallado en madera. Observó el gallinero en silencio y al ver a Ala, se detuvo. «¿Qué hace un águila aquí?», preguntó al granjero. «¿Águila?», rió el hombre. «No, esa es una gallina algo fea, eso sí, pero gallina al fin». El viajero negó con la cabeza. «No, amigo, esa ave no nació para rascar la tierra, nació para tocar el cielo». Esa noche, mientras todos dormían, el viajero se acercó al corral. Ala estaba despierta, mirando las estrellas. «¿Quién sos?», preguntó ella. «Alguien que ve en vos lo que vos olvidaste», respondió él. «Vení conmigo». El viajero la llevó hasta la colina más alta cerca del valle. El aire era fresco, el horizonte inmenso. Ala sintió miedo. «¿Por qué me trajiste aquí?». «Porque es hora de que recuerdes quién sos», dijo el hombre. «Extiende tus alas». Ella obedeció. Sus plumas se abrieron y brillaron con la luz de la luna. El viento sopló y las movió suavemente. «¿Ves?», dijo él. «El viento te reconoce, aunque vos no lo recuerdes». Pero Ala retrocedió. «No puedo volar, no sé cómo». «Sí podés», dijo el viajero con firmeza. «Solo olvidaste que ya lo sabías». El hombre la llevó al borde de la colina. «Mira el cielo», dijo. «Ese es tu hogar». «Tengo miedo». «Todos lo tenemos antes de volar. Pero el miedo también es viento, te eleva». Y sin más, el viajero la empujó suavemente. Ala cayó. El aire golpeó su pecho, el vértigo le cortó el aliento. Intentó batir las alas, torpemente, sin éxito. «Voy a caer», gritó. Pero entonces, el viento cambió. Sintió una corriente cálida bajo su cuerpo, una fuerza invisible que la sostenía. Batió las alas de nuevo, esta vez con fuerza. 1, 2, 3 veces. Y de pronto ya no caía. El aire la envolvía, el cielo la recibía. El valle se hacía pequeño bajo ella. Ala soltó un grito que resonó en las montañas, un grito de libertad, de reconocimiento. No era un sonido nuevo. Era su verdadero canto, el que había estado dormido en su pecho desde que nació. El viajero la miró desde abajo, sonriendo. Ala dio vueltas en el aire, subió, bajó, planeó sobre los campos, sobre el río, sobre el mundo entero. El viento era su hogar, el cielo su espejo. Pasó horas volando, y cuando el sol comenzó a caer, volvió al corral. Las gallinas la vieron descender con asombro. «Ala, ¿qué haces allá arriba? Vas a matarte», gritaron, pero ella aterrizó suavemente, con una serenidad nueva. «No tengan miedo», les dijo. «Allá arriba no hay peligro, hay libertad». Las gallinas no entendieron, siguieron picoteando el suelo. Ala comprendió que el corral ya no era su lugar, pero no sintió desprecio ni tristeza, solo gratitud. Miró al viajero, que le dijo con una sonrisa: «Cuando uno recuerda quién es, no necesita que nadie se lo confirme». Y esa noche, Ala voló hacia las montañas, encontró su hogar entre las rocas.
donde el viento soplaba con fuerza y el sol nacía cada mañana. Allí construyó su propio nido. Desde lo alto veía todo el valle, los campos, el río, el pequeño gallinero. A veces, al amanecer, bajaba para dejar un poco de alimento a las gallinas, o simplemente para observarlas. Ya no se sentía una de ellas, pero tampoco las juzgaba. Sabía que cada ser tiene su propio cielo, aunque algunos nunca se atrevan a mirarlo. Con el tiempo, otras águilas la encontraron. Volaban juntas sobre las montañas, trazando círculos de luz en el aire. Y cuando los rayos del sol tocaban sus alas, el mundo parecía brillar un poco más. Los años pasaron. Los hombres del valle contaban historias sobre el águila del amanecer, aquella que descendía cada día para recordarles que todos llevamos alas invisibles, aunque a veces vivamos como si no las tuviéramos. Decían que, cuando el viento sopla fuerte entre las montañas, puede oírse su voz. No temas al cielo, que fue hecho para vos. Y así, entre las nubes, Ala sigue volando, libre, fiel a su destino, y agradecida por haber conocido la tierra antes de conquistar el aire. Moraleja: nunca olvides lo alto que puedes volar cuando confías en tu verdadero valor. El árbol que quiso caminar. En el corazón de un bosque tan antiguo que los hombres ya habían olvidado su nombre, vivía un árbol joven llamado Arbor. Sus ramas eran delgadas pero fuertes, su tronco aún claro, y sus hojas brillaban como esmeraldas recién lavadas por la lluvia. A diferencia de los otros árboles, Arbor tenía un sueño. Mientras los demás hablaban del sol, de las raíces y de las estaciones, él suspiraba mirando el horizonte. Quisiera ver el mundo, decía. Quisiera saber qué hay más allá de esta colina. Los árboles viejos reían. ¿Para qué querrías moverte, pequeño?, preguntaba el sabio roble. Aquí tienes todo: tierra, agua, luz, compañía. Pero no tengo aventura, respondía Arbor. ¿No sienten curiosidad por saber qué hay detrás del viento? El bosque entero murmuraba cuando él decía eso. Los pájaros lo comprendían un poco, pues volaban. Pero las raíces no entienden de caminos. Una noche clara, mientras la luna bañaba el bosque con su luz plateada, una estrella fugaz cruzó el cielo. Arbor la vio y sus hojas temblaron de emoción. «Oh, estrella», susurró, «si pudieras oírme, te pediría un solo deseo: quiero caminar. Solo una noche, solo una vez». La estrella pareció escuchar, porque un destello descendió del cielo y cayó justo sobre su copa. El bosque se iluminó con un resplandor suave y cálido. Entonces Arbor sintió algo que ningún árbol había sentido antes: movimiento. Sus raíces se transformaron en piernas de madera firme, sus ramas se movieron como brazos, y su tronco se balanceó como si respirara. «Puedo moverme», gritó maravillado, y sin mirar atrás comenzó a caminar. Arbor cruzó praderas, ríos, colinas. Cada paso era una revelación. Los pájaros lo saludaban desde el aire, los ciervos huían sorprendidos, las flores se abrían a su paso. Vio montañas nevadas, desiertos silenciosos, mares que rugían bajo la luna. Por primera vez sintió el viento de frente y no entre las hojas. El mundo era inmenso, hermoso y también solitario. Pasó por pueblos donde los humanos lo miraban con asombro. Unos huían, otros lo dibujaban, algunos incluso se arrodillaban creyendo que era un milagro. Arbor no entendía del todo sus miradas, pero continuó su viaje. Cada lugar era un nuevo latido. Y sin embargo, con cada amanecer, algo dentro de él comenzaba a marchitarse un poco. Al tercer día de caminata, Arbor notó que sus hojas perdían brillo. El aire lo secaba, la tierra bajo sus pies se sentía ajena. Buscó agua, pero sus raíces ya no podían absorberla. Buscó sombra, pero ahora él era la sombra. Una tarde, se detuvo frente a un lago y vio su reflejo. Su tronco estaba resquebrajado, sus ramas colgaban cansadas. Entonces entendió: un árbol no puede vivir sin raíces. Miró el cielo y llamó a la estrella. «Devuélveme mi lugar, por favor».
He visto el mundo, sí, pero ahora el mundo me pesa. Y el eco de su voz se perdió en la brisa. Esa noche, cuando el viento cambió de dirección, Arbor sintió algo familiar, el aroma de su bosque natal. Siguió el rastro del perfume a hojas y tierra húmeda, hasta llegar, al amanecer, a la colina donde había nacido. Pero lo que encontró lo dejó sin aliento. El bosque estaba enfermo. Las flores se habían marchitado, los arroyos se habían secado, los pájaros se habían ido. Su ausencia había roto el equilibrio. El viejo roble yacía inclinado, con su corteza agrietada. Arbor, susurró débilmente. Cuando te fuiste, la tierra lloró. Sin tus raíces, el agua dejó de fluir. Arbor cayó de rodillas, con las ramas temblando. No quise hacerles daño. Solo quería ver el mundo. Y lo has hecho, dijo el roble, pero el mundo también te necesitaba aquí. Entonces el árbol joven, con lágrimas de savia cayendo de sus hojas, hundió nuevamente sus raíces en la tierra. El suelo lo recibió con un suspiro profundo, y de pronto, la vida volvió a brotar. El agua regresó, las flores revivieron, los animales volvieron a cantar. Los años pasaron, y Arbor creció alto y majestuoso. Sus ramas daban cobijo a los pájaros, su sombra refrescaba a los viajeros, y su tronco se volvió tan fuerte que resistió todas las tormentas. A veces, cuando el viento soplaba desde las montañas, cerraba los ojos y recordaba los lugares que había visto, los mares, los desiertos, las ciudades. Y entonces sonreía, porque ahora sabía que todo ese mundo vivía dentro de él. Una noche, la estrella fugaz volvió a cruzar el cielo. Esta vez, Arbor no pidió nada, solo murmuró: gracias por dejarme caminar para aprender dónde debía quedarme. El bosque entero se iluminó suavemente, como si la tierra misma le respondiera con gratitud. Moraleja: no siempre la felicidad está en moverse, sino en florecer donde perteneces. El faro que soñaba con ver la tierra. En una costa olvidada por el tiempo, donde las olas golpeaban con la paciencia de los siglos, se erguía un faro. Alto, delgado, con su luz giratoria que cortaba la niebla cada noche, era el único testigo de los barcos que iban y venían. Los pescadores del pueblo lo llamaban el ojo del mar. Decían que su luz nunca dormía, que seguía de pie, como un guardián solitario. Pero lo que nadie sabía era que el faro tenía un corazón, hecho de fuego y deseo, el anhelo de ver la tierra. Cada amanecer veía cómo el pueblo despertaba, cómo los niños corrían por la playa, y cada vez sentía lo mismo, una punzada de melancolía. Yo los ilumino, pero no pertenezco a ellos, susurraba el faro al mar. Y el mar respondía con un rugido profundo, como si quisiera consolarlo. Una noche, cuando la neblina cubría todo y el viento aullaba entre las piedras, un barco se acercó demasiado a los acantilados. El faro giró su luz desesperadamente, guiando al capitán hacia aguas seguras. Al amanecer, un hombre joven descendió a tierra firme. Se llamaba Elías. He visto muchas luces en mi vida, pero ninguna tan constante como la tuya, le dijo al faro, tocando su base de piedra. Si alguna vez pudiera devolverte algo de lo que das, lo haría. El faro, aunque no podía hablar con palabras humanas, sintió aquella promesa grabarse en sus muros. Desde ese día, Elías se convirtió en su visitante frecuente. Cuando no salía a navegar, se sentaba junto a él, contándole historias del mar, de islas, de ballenas, de tormentas. El faro lo escuchaba fascinado. Cada palabra era una semilla que germinaba en su deseo de ver más allá. Con el paso del tiempo, el faro comenzó a soñar. En sus sueños, no era una torre inmóvil, sino un viajero que caminaba entre montañas, que tocaba la hierba. Pero cada mañana, al despertar, el faro recordaba su verdad. No podía moverse. Su luz era su destino, y su destino era permanecer. A veces, los pájaros descansaban sobre su cúpula y le contaban historias del interior del continente. ¿Qué hay más allá del mar?, preguntaba. Y los pájaros respondían: tierra y caminos infinitos.
pero no todos saben qué buscan cuando caminan. Aquellas palabras lo acompañaban durante las largas noches de invierno. Pasaron los años, y Elías se hizo un hombre mayor. Sus manos temblaban y su cabello era blanco. Una mañana regresó al faro con un objeto envuelto en tela. «Viejo amigo», dijo con voz ronca, «he vuelto a cumplir mi promesa». Desplegó la tela. Era una pequeña campana de bronce, con un grabado que decía: «A quien guía sin moverse, el mundo vendrá a él». Colgó la campana en la puerta del faro. «Cada vez que suene, el viento te traerá un pedazo del mundo». El faro hizo brillar su luz con más fuerza que nunca. Esa noche, mientras Elías dormía a sus pies, el faro escuchó por primera vez otros sonidos: las risas del puerto, el rumor de un bosque, el canto de un río lejano. La campana resonaba con cada brisa, trayendo fragmentos de la tierra que tanto había soñado. Un invierno particularmente cruel, el mar se levantó con una furia desconocida. Elías, ya anciano, subió hasta la cima para mantener la llama encendida. El faro sintió cómo su estructura crujía. Cada ola lo hería. Y entonces algo en su interior habló con la voz del alma. «Si debo caer para salvarlos, que mi caída sea mi vuelo». Cuando la última ola golpeó, el faro se desplomó sobre la costa, partiéndose en 1000 pedazos. Elías desapareció entre la espuma. Al amanecer, el mar estaba calmo. El faro ya no estaba, pero la campana seguía sonando. Días después, los aldeanos encontraron los restos del faro. Allí, entre las piedras, brillaba algo extraño. Una roca luminosa que emanaba una luz suave, como si aún guardara el alma del faro dentro. El pueblo decidió construir un nuevo faro, más grande y fuerte, con aquella roca en su corazón. Lo llamaron el Faro de Elías. Esa noche, cuando la luz volvió a girar sobre el mar, los barcos dijeron ver algo imposible: una figura de fuego cruzando el cielo, como un faro que había aprendido a volar. Con los años, los marineros contaron historias sobre aquella costa. Decían que en noches tranquilas se podía oír una campana a lo lejos, y que el viento, al pasar por las olas, susurraba: «No necesitas moverte para ver el mundo, si tu luz llega lo bastante lejos». El faro había cumplido su sueño. No necesitó caminar por la tierra vino a él, en cada alma que guió, en cada vida que salvó. Su luz, dicen, todavía vive en el corazón de todos los que alumbran a otros sin esperar nada a cambio. Moraleja: a veces, los que no pueden moverse cambian más destinos que los que nunca se detienen. El último artesano del reloj del pueblo. En el corazón de un pueblo pequeño, rodeado de montañas y campos de trigo, se alzaba un reloj antiguo en la torre del ayuntamiento. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía. Lo cierto era que aquel reloj marcaba algo más que horas. Cuando sonaban sus campanas, la gente del pueblo se detenía un instante. Era como si el reloj recordara a todos que el tiempo no era un enemigo, sino un compañero. Y el encargado de mantener viva esa magia era Tadeo, el último artesano del pueblo. Tadeo tenía 69 años y un alma hecha de precisión y ternura. Vivía en una casa llena de engranajes, relojes de péndulo y cajas de música. Cada mañana, subía los 134 escalones que llevaban hasta la cima de la torre, donde limpiaba las manecillas, ajustaba el mecanismo y engrasaba cada diente del engranaje con un cuidado casi religioso. Para él, el reloj no era una máquina, sino un ser vivo. Decía que respiraba con cada tic-tac. El pueblo confiaba en él más que en nadie. Era el hombre que sabía hacer que el tiempo volviera a funcionar. Pero lo que nadie sabía era que Tadeo guardaba un secreto. El reloj tenía un defecto invisible, una grieta en el corazón del mecanismo. Cada noche, cuando el pueblo dormía, él subía y lo reparaba con manos temblorosas. Sabía que un día, tal vez, ya no podría hacerlo.
Una tarde de otoño, cuando las hojas cubrían las calles como una alfombra de fuego, apareció una niña frente a su taller. Tenía unos 12 años, cabello enredado y una mirada brillante. ¿Usted es el que arregla el tiempo?, preguntó. Tadeo sonrió. Digamos que intento que no se rompa. Quiero aprender, dijo ella sin dudar. La niña se llamaba Lucía, y desde ese día comenzó a visitarlo cada tarde. Tadeo veía en ella algo que había perdido hacía mucho: curiosidad. Le enseñó que el tiempo no se mide en relojes, sino en momentos bien vividos. ¿Y qué pasa cuando algo se rompe y no tiene arreglo?, preguntó un día Lucía. Entonces, se le agradece lo que funcionó, respondió él, y se aprende a vivir con su silencio. Los inviernos en el pueblo eran duros, pero aquel fue distinto. Tadeo empezó a enfermar. Sus manos, que antes eran firmes, comenzaron a temblar. Cada vez le costaba más subir los escalones del reloj. Lucía, preocupada, se ofreció a hacerlo por él. Subía con una linterna, observaba el engranaje y lo limpiaba bajo su mirada paciente. Una noche, mientras trabajaban juntos, el reloj se detuvo. Un silencio pesado llenó la torre. Lucía lo miró aterrada. ¿Qué pasó? Tadeo apoyó una mano sobre el metal. Llegó su momento, susurró. Y tal vez, el mío también. Días después, el pueblo despertó con la noticia de que Tadeo había partido en su sueño. Lo encontraron en su taller, con una sonrisa serena y un reloj de bolsillo abierto en la mano. El reloj marcaba exactamente las 3:17 de la mañana, la hora en que el sol comenzaba a asomar entre las montañas. El pueblo entero guardó silencio. Y cuando fueron a la torre, descubrieron algo imposible: el reloj que se había detenido había vuelto a funcionar. Lucía subió hasta la cima, con lágrimas en los ojos. En el mecanismo, encontró un papel doblado, escrito con la letra firme de Tadeo. Si alguna vez mi tiempo termina, el tuyo apenas comienza. Cada segundo que escuches no será mío ni tuyo, sino de todos los que necesiten recordar que la vida sigue girando. Desde entonces, Lucía se convirtió en la nueva guardiana del reloj. Pasaron los años, y Lucía creció. Su cabello se volvió gris, y sus manos adquirieron el mismo temblor que las de su maestro. Pero el reloj nunca se detuvo. Los turistas llegaban al pueblo atraídos por su historia. Decían que aquel reloj tenía un sonido distinto a todos los demás, que cada campanada resonaba como un corazón latiendo. Una noche, mientras ajustaba los engranajes, Lucía creyó oír la voz de Tadeo. ¿Lo escuchás?, susurró el aire. Sí, respondió ella. El tiempo está vivo. El día que Lucía partió, el pueblo volvió a reunirse frente a la torre. Por primera vez en 100 años, el reloj se detuvo durante 1 minuto exacto. Luego, sin que nadie lo tocara, reanudó su marcha. Los aldeanos juraron que el reloj había hecho una pausa para despedirse de ella. Y en la campana, grabado con letras diminutas, alguien encontró una frase que nadie recordaba haber visto antes. El tiempo no cura, enseña, y los que lo escuchan nunca mueren del todo. Desde entonces, los habitantes del pueblo dicen que cuando el reloj marca las 3:17 de la mañana, su sonido es distinto, más cálido, más humano, como si una vieja amistad siguiera latiendo entre los engranajes del mundo. Moraleja: el tiempo no se mide en relojes, sino en las huellas que dejamos en los demás. El puente del orgullo. Había una vez, en un valle verde y profundo, 2 pueblos que miraban el mismo río, pero nunca se miraban entre sí. Al norte del cauce vivían los piedreros, hombres y mujeres expertos en trabajar la piedra. Sus casas eran sólidas, sus muros altos, y sus palabras firmes como el granito. Al sur vivían los madereros, hábiles carpinteros que construían con gracia y ligereza. Sus techos olían a pino, sus calles eran cálidas y su risa fácil como el crujir del fuego. Ambos pueblos dependían uno del otro más de lo que querían admitir. Los del norte comerciaban herramientas, los del sur ofrecían muebles y embarcaciones. Pero para encontrarse, debían cruzar el río,
un ancho espejo de agua que cambiaba de humor con las estaciones. Manso en verano, furioso en invierno. Durante años cruzaron en barcas, hasta que una tormenta arrasó con todas. Entonces comenzó la disputa. Construyamos un puente de piedra, dijeron los del norte. No, de madera, flexible y ligero, como los nuestros, replicaron los del sur. Y así, en vez de unir fuerzas, comenzaron una competencia silenciosa. Cada pueblo empezó su propio proyecto. En el norte, los canteros golpeaban la roca día y noche, sus martillos resonaban como truenos. En el sur, los carpinteros serruchaban y ensamblaban con ritmo de tambor alegre. Ambos levantaban columnas y arcos, pero nadie cruzaba al otro lado. Desde lejos, el río los veía trabajar y murmuraba en su corriente. ¡Qué ironía! Querer cruzarme sin querer encontrarse. Los niños jugaban en las orillas lanzando piedras al agua, y cada vez que una cruzaba hacia el otro lado, los adultos reían burlones. «Mira, hasta las piedras saben llegar antes que ellos». El tiempo pasó, los puentes crecieron, y la distancia entre ambos se volvió más que física. Era orgullo puro. Una noche, el cielo se enfureció. Los truenos retumbaron entre las montañas, el viento arrancó árboles, y el río se desbordó como una fiera liberada. Ambos pueblos corrieron a resguardar sus obras, pero era inútil. El agua arrastró maderas, piedras y sueños. Cuando amaneció, no quedaba puente alguno, solo ruinas retorcidas flotando río abajo. Los ancianos del norte culparon a los del sur. Los del sur culparon al norte. Y en medio de las discusiones, una niña escuchaba en silencio. Lina, de apenas 12 años, hija de un pescador. Cada día veía a su padre suspirar frente al río. Si tan solo pudiéramos cruzar, hija. Tenemos amigos allá. Y Lina, sin decir nada, comenzó a pensar. Una mañana, cuando la niebla cubría el valle, Lina tomó algunos troncos viejos, los ató con sogas y fabricó una pequeña balsa. Sin avisar a nadie, la empujó al agua y comenzó a remar hacia el sur. Las olas casi la volcaron, el viento la empujaba, pero ella no se rindió. Cuando llegó al otro lado, los madereros se quedaron mudos. ¿Quién sos, chiquita?, preguntó uno. Soy Lina del norte. Vengo a decirles que el río se cansó de esperar. Los hombres se miraron entre sí, desconcertados. ¿Y qué querés que hagamos? Lo que debimos hacer desde el principio, respondió ella con una sonrisa. Construir un solo puente, juntos. Al principio, nadie quiso escucharla. Imposible, decían unos. ¿Nos traicionará?, murmuraban otros. Pero el eco de la tormenta aún resonaba en el valle, y el recuerdo de la destrucción era demasiado fresco. Finalmente, un viejo maestro carpintero y una anciana cantera se acercaron a Lina y le dijeron: «Si vos crees que se puede, nosotros también». Y así comenzó el verdadero puente. De un lado llegaban las piedras, del otro las vigas, las manos se mezclaban, las herramientas se compartían, y por primera vez en décadas, el río fue testigo de risa en ambas orillas al mismo tiempo. El nuevo puente tenía una mitad de piedra, firme y pesada, y otra de madera, cálida y flexible. Cuando se unieron al centro, el sol salió entre las nubes, reflejándose en el agua como una promesa cumplida. El día de la inauguración, todo el valle se reunió. Lina fue la primera en cruzarlo. A mitad del trayecto, extendió la mano hacia ambos lados y dijo: «Ahora no hay norte ni sur, solo hay nosotros». Desde entonces, cada año los pueblos celebraban el Día del Puente, no para recordar una construcción, sino para honrar a la niña que se atrevió a unir lo que el orgullo había separado. Con el tiempo, los jóvenes de ambos lados se enamoraron, los mercados se mezclaron, las canciones se compartieron, y el río dejó de ser frontera para volverse espejo. Dicen los viejos del valle que cuando sopla el viento al atardecer, todavía se oye su voz sobre el agua. Un puente no se hace con piedra ni con madera, sino con corazones dispuestos a encontrarse a mitad del camino. Moraleja: el orgullo divide, pero la cooperación construye puentes que duran para siempre.